Buenas tardes, colegas. De nuevo les habla Lina María Restrepo. En el día de hoy les hablaré un poco de la irrigación del miembro superior. La irrigación del miembro superior, tanto para la porción fija como para la porción libre, proviene de la arteria subclavia. La arteria subclavia se origina del tronco brachiocefálico. Descubramos aquí. Entonces se origina del tronco brachiocefálico en el lado derecho y directamente de la segunda porción de la aorta, que es el callado aórtico, la del lado izquierdo. Esto es, pues como en la mayoría de la población, contaríamos más o menos en un 35%. El resto, el otro 65%, pues tiene diferentes variantes, aunque suene pues, redundante. Entonces, la arteria subclavia tiene tres porciones. La primera porción de la arteria subclavia va desde su origen hasta el músculo escaleno anterior. La segunda es aquella que va por detrás del escaleno anterior y que luego va a emerger por el hiato interescalénico entre el escaleno anterior y el escaleno medio y se va a continuar como la tercera porción. La segunda y la tercera porción en la mayoría de las personas no dan ramas, sino que todas las ramas pues provienen de la primera porción. Esta tercera porción de la subclavia llega hasta la primera costilla y ya a nivel de la primera costilla se va a continuar como arteria axilar, de la cual hablaré más adelante. Entonces, de la primera porción tenemos que se origina el tronco tirocervical. Voy a mencionar pues las ramas que nos interesan, ¿sí? De pronto no lo saben o si lo saben, hay dos ramitas, una que es la arteria vertebral, ¿sí? La arteria vertebral y la otra la arteria mamaria interna, que provienen también de esta subclavia, pero no nos interesan pues para el miembro superior. Tenemos entonces, luego de esas dos ramas, el tronco tirocervical. Del tronco tirocervical, ¿sí? Que sería este, entonces nos interesan dos ramas. La arteria supraescapular, que es esta que observamos aquí, que va a contribuir a la irrigación de la articulación del hombro, haciendo anastomosis con las circunflejas humerales que provienen del axilar y va a irrigar la región de la escápula y a los músculos supra e infraespinoso. Hace además anastomosis esta arteria con una rama de la arteria escapular que también viene del axilar, que es la circunfleja de la escápula. Otra ramita de ese tronco tirocervical es la cervical transversa. Entonces, la arteria cervical transversa contribuye a la irrigación del músculo trapecio y como se observa en este caso, de ella se deriva la arteria dorsal de la escápula, que la arteria dorsal de la escápula irrigará el músculo también trapecio al elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor, ¿sí? Acompañada por el nervio del mismo nombre. Esta arteria dorsal de la escápula puede variar su origen. En este caso, pues vemos que viene de la cervical transversa, pero puede provenir de la tiroidea inferior, que es una rama del tronco tirocervical, o salir directamente del tronco tirocervical. Hasta ahí, entonces, hablando directamente de la subclavia. Ella tiene otra rama, que es el tronco costocervical, de donde se derivan otras dos ramas interesantes pues, para la región del cuello. Continuaremos con la tercera porción, que se continúa como la arteria axilar. Entonces, en este caso, la arteria axilar nos va a dar varias ramitas de interés. Esta arteria axilar también tiene tres porciones de acuerdo a su relación con el músculo pectoral menor. Entonces, la primera porción del axilar es aquella que viene desde la primera costilla hasta que llega a nivel del pectoral menor. La segunda porción, la que pasa detrás de este músculo. Y la tercera es la que
abandona el pectoral, el borde pues lateral del pectoral menor y llega a nivel del brazo. O sea que atraviesa pues termina de atravesar la región de la axila y ya esa tercera porción es la que se va a continuar como la arteria braquial. Comenzaremos con la primera porción del axilar. Primera rama, la arteria torácica superior, que es sobre donde estoy punteando. Esta arteria torácica superior irriga la primera parte del músculo serrato anterior, que es aquella que está sobre las dos primeras costillas. Luego de la arteria torácica superior, en esa primera porción del axilar, tenemos el tronco toracoacromial con sus ramas pectorales para los músculos pectoral mayor, pectoral menor, las ramas claviculares, ramas deltoideas y ramas acromiales. Entonces, el tronco toracoacromial se encargará de irrigar lo que es la región acromioclavicular, ¿sí? La región clavicular, la región deltoidea, o sea, mayormente la porción fija de este miembro superior, abarcando los músculos subclavio, pectoral menor, pectoral mayor, deltoides, y en algo contribuirá pues también a la irrigación del músculo serrato anterior, aunque sus principales ramas son la torácica superior, como ya mencioné, y la torácica lateral, que emerge más adelante. De la segunda porción de la arteria axilar viene entonces la arteria torácica lateral, que acompañará la mayor parte del músculo serrato anterior al cual irriga y mira muy cerca del nervio torácico largo. También sale de esta segunda porción la arteria subescapular, que se va para los músculos subescapular y redondo mayor, para esa zona pues anterior de la escápula, eh, y que va a dar dos ramas fundamentales, que son la circunfleja de la escápula y la arteria toracodorsal. La arteria toracodorsal para el músculo dorsal ancho y la arteria circunfleja de la escápula. Esta arteria circunfleja de la escápula hará anastomosis con la supraescapular y contribuye pues a la irrigación del músculo redondo menor y además pues también del infraespinoso. Ya en la tercera porción de la arteria axilar y en la porción final emergen las dos arterias circunflejas humerales, humeral posterior y humeral anterior, las cuales contribuyen de manera muy importante, sobre todo la posterior, a la irrigación de la cabeza del húmero y que hay que tenerlas en cuenta y pensar en ellas en caso de luxaciones de hombro o fracturas de cuello quirúrgico o en general pues de la epífisis proximal del húmero. Estas arterias circunflejas, como mencioné antes y reitero, son las más importantes, pero junto con la circunfleja de la escápula y con la supraescapular, entonces forman ese anillo vascular alrededor de la articulación glenohumeral. Ya de ahí la tercera porción se continúa como arteria braquial. La arteria braquial entonces da diversas ramas para los músculos del compartimiento anterior del brazo y da una rama muy importante que es la arteria braquial profunda para el músculo del compartimiento posterior del brazo, que es el tríceps. ¿Sí? Arteria braquial profunda, y esa arteria braquial profunda se continúa como arteria colateral radial que va a irrigar los músculos dorsales laterales del compartimiento posterior del antebrazo. ¿Sí? Contribuye pues a la irrigación de ellos. Entonces ahí tendríamos arteria braquial profunda, que se continúa como colateral radial, y esta arteria braquial va a dividirse en arteria radial y arteria ulnar o cubital. La arteria braquial a nivel de la fosa antecubital, en la región del codo, se va a dividir en dos ramas muy importantes. La arteria radial,
que va muy superficial en el antebrazo y que contribuye a la irrigación de los músculos dorsolaterales de esta región, y la arteria ulnar, que será la más importante en la irrigación del compartimiento, de los músculos del compartimiento anterior del brazo, como también de los dorsales superficiales y dorsales profundos. Estas dos arterias se encontrarán a nivel de la mano y formarán dos arcos, ¿sí? El arco palmar profundo, formado fundamentalmente por contribución de la arteria radial, y el arco palmar superficial, formado esencialmente por la contribución de la arteria ulnar.